Hoy vamos a entrevistar a Silvia de Marta, una escenógrafa profesional, para que nos explique su trabajo. Hola Silvia, somos Sara e Iker del Colegio General de los Ríos de Fuenlabrada, Madrid, y de la clase de quinto A. Somos miembros de la compañía de Loba Grupo Imparable. ¿Estás preparada para contestar una serie de preguntas sobre tu trabajo? En ese caso, cuando tú quieras. Vale, venga, vamos. ¿En qué consiste tu profesión? Bueno, pues mi profesión consiste básicamente en ayudar a contar historias. Es decir, hay un director que quiere contar una historia determinada y entonces me llama para que, bueno, él se va a ocupar de los actores y yo me tengo que ocupar de la escenografía o incluso a veces también me piden que me ocupe del vestuario. Así muy resumido, claro. ¿Qué estudiaste para ser escenógrafa? ¿Qué estudié? Bueno, pues primero estudié Ciencias de la Comunicación Audiovisual en la Complutense. Estudié 5 años y estudié sobre todo televisión y cine, aunque también estudiamos una parte de teatro. Y después me especialicé en Alemania, en la Universidad de Dresde, y también estudié otro año en Italia, Scienze dello Spettacolo, que tiene un departamento de ciencias del espectáculo muy interesante. Y en Alemania era ya directamente de especialidad de escenografía, en Bellas Artes. La siguiente pregunta, ¿qué te inspiró para ser escenógrafa? ¿Qué me inspiró? Pues siempre me han encantado las historias y todas esas cosas que nos ayudan a comprender la realidad, ¿no? Porque el teatro o el cine o los libros lo que hacen es darnos muchos referentes para luego poder comprender las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Que a veces son demasiado complicadas. Y entonces las historias hacen que nos hagamos preguntas y muchas veces también encontremos respuestas, ¿no? No nos las tienen que dar, sino que las tenemos que encontrar nosotros. Y eso es lo que más me gustaba, pues eso, del cine, de la tele quizá menos, porque la tele no son historias, sino que, bueno, es más complicada, es más bien publicidad. Y los libros también me encantaban. Y entonces el teatro tiene una magia de que pasa en vivo, ¿no? Estás sentada delante de otras personas que te están contando la historia en ese momento y están ahí para ti. Y eso es una magia que me encantó, ¿no? Y quería transmitirla a los demás. ¿Qué responsabilidades tiene ser escenógrafa? ¿Qué responsabilidades tengo? Bueno, pues tengo unas responsabilidades repartidas con el resto del equipo, de que la historia se cuente y se cuente bien y quede al final una obra de teatro pues que a la gente le guste y que la gente salga contenta y que tenga, claro, luego ya además, pues si tiene éxito y quiere venir mucha gente a verla y la tenemos que repetir muchísimas veces, pues es maravilloso. Y es una responsabilidad porque si no lo haces bien puede que la gente diga, bueno, no me ha gustado mucho y entonces no viene nadie a verla y entonces pues nada, no se puede repetir todas las veces que nos gustaría. ¿Puede suceder muchos imprevistos para decorar escenas? Uy, muchísimos, muchísimos. En el teatro es una cosa que cada día en los ensayos va creciendo, por eso tenemos que estar los escenógrafos y vestuaristas mucho en los ensayos. Hay directores que lo tienen todo muy pensado del principio y no se salen de su esquema,
pero hay otros directores que de repente encuentran cosas y te lo incluyen, y el día siguiente encuentran otra cosa y te la incluyen, y entonces tú tienes que ir cambiando tu trabajo según ellos van cambiando las cosas dentro de las escenas, ¿no? Pues imagínate utilería, o de repente dice, uy, pues necesito que ahora este salga por aquí, ahí no hay puerta, pues hay que poner una puerta, de repente, ¿no? Y hay que cambiar. O cuando llegas al teatro y montas la escenografía final, a lo mejor te das cuenta de que es muy oscuro, o que es muy alto, o que, bueno, cada vez esas cosas pasan menos, ¿no? Con la experiencia, porque ya te vas haciendo una idea de cómo queda luego en el teatro. Pero claro, tú tienes a lo mejor una maqueta o unos dibujos que luego cuando ponen tu escenografía en el espacio real no te imaginabas que iba a quedar así. Entonces, tienes que tener herramientas para poder arreglar eso rápido. ¿Qué sientes al ser escenógrafa? ¿Qué siento? ¿Qué siento al ser escenógrafa? Pues que tengo, iba a decir suerte. Hombre, es una elección que yo he hecho, pero me encanta mi profesión, tengo que decirlo. Y creo que tenemos que intentar, la profesión que elijamos tener en la vida, creo que tenemos que intentar estar enamorados de ella, porque vamos a estar 6, 8 horas al día haciendo eso. Entonces, si eres pastelero, te tiene que gustar hacer pasteles. Si eres fontanero, te tiene que gustar arreglar tuberías. Si eres policía, te tiene que gustar lo tuyo, ¿no? Entonces, y bueno, pues no todo el mundo tiene la suerte de que le guste el trabajo que le ha tocado, y eso es lo que siento por mi trabajo, que me gusta, que me apasiona, y sé que hoy día eso es una suerte muy grande. La siguiente pregunta es, ¿qué cualidades tiene que tener una buena escenógrafa? ¿Qué cualidades? A ver, pues yo siempre pienso que tenemos que ser un poco Leonardo da Vinci. No sé si conocéis la figura de Leonardo da Vinci. Pues era un pintor, escultor, que al final sabía de todo, inventó hasta un montón de aparatos y tenía una imaginación desbordante. Yo creo que la cualidad que hay que tener es ser muy curioso, casi para todo en la vida, creo, pero sobre todo ser muy curioso y querer saber cómo funcionan, cómo están en pie las cosas, cómo se relacionan entre ellas, qué significado tienen, ¿no? Curiosidad. Yo creo que la curiosidad es casi lo más importante, ¿no? Y mucha curiosidad, y que te guste leer y que te gusten las historias y los personajes, y querer contarlas. Sobre todo eso. Luego, bueno, ya cualidades, o sea, talentos así que tienes que tener. Hombre, si dibujas bien, pues estupendo, pero hoy en día, por ejemplo, hay muchos programas como Photoshop que te ayudan a hacer collage, y eso queda también muy chulo, o sea que a lo mejor no tienes que tener una mano estupenda para dibujar, y te puedes expresar a través de collage, o sea, puedes encontrar tus formas. Es bueno si tienes una visión espacial, es decir, tienes que diseñar una cosa en 3 dimensiones y tienes que imaginártelo primero en tu cabeza, y entonces y tienes que manejar también muy bien los metros, o sea, saber si te va a caber o no te va a caber, que luego están los planos técnicos y están los planos, pero te tiene que funcionar todo todo lo espacial tiene que estar dentro de tu cabeza primero. Si no te lo imaginas, es muy difícil que lo puedas expresar en papel o en un plano. ¿Qué pasos sigues para montar un escenario? ¿Qué pasos sigo? Una escenografía, ¿no? Porque el escenario lo montan los técnicos. El escenario es donde va la escenografía montada encima, ¿vale? Y que en un teatro el escenario está siempre montado. En una plaza, si fuéramos a hacer una obra de teatro en una plaza, montaríamos primero el escenario y luego la escenografía encima. El montaje del escenario no es mío, ¿eh? El montaje del escenario es del director técnico, y yo
yo ya veré lo que pongo encima del escenario. ¿Qué pasos hago? Pues es que hay muchísimos pasos antes de llegar ahí. Primero tienes que hablar con el director, qué quiere, hacer bocetos que le gusten. De esos bocetos hacer dibujos técnicos. Se piden presupuestos a talleres. Una vez que se elige el taller que lo va a construir, tienes que desglosar todos esos planos, hablar con los talleres, elegir exactamente materiales, medidas, etcétera. Los talleres lo construyen, tú tienes que ir de vez en cuando al taller, ver que te lo están construyendo bien como tú quieres. Si se puede, se monta en el taller. Los buenos talleres, los grandes talleres, puedes montar la escenografía en el taller por verla montada antes de ir al escenario y se monta en el escenario. Cuando montamos la escenografía encima del escenario, tenemos un problema, que es que nosotros hemos tenido todo ese tiempo de pensar en nuestra escenografía, pero el de luces lo tiene todo aquí todavía y a lo mejor estamos a 4 días de estrenar. Y el de luces todavía no ha visto nada, ni ha podido hacer nada. Entonces, cuando entramos a sala, que se llama así, entrar a sala, entrar al teatro, hacer el montaje, realmente es tiempo para luces. Nosotros no podemos estar probando cosas. O sea, cuando llegamos a sala y montamos, tenemos que intentar montar lo más rápido posible, sin estar, más a la derecha, más a la izquierda, un poquito así, un poquito... No. Esto tenemos que intentar evitarlo porque tenemos que entender que está nuestro compañero de luces o compañera esperando así a que terminemos porque ella o él a lo mejor no han visto todavía la escenografía y no saben qué posibilidades para iluminar tienen, se lo han imaginado. Pero como siempre, de la imaginación a luego la materialidad, pues hay diferencias, Entonces, el montaje para nosotros de la escenografía tiene que ser una cosa muy rápida y chas, esto es, ya está. Y dejarle tiempo a luces, a sonido y sobre todo los actores también están así, esperando porque no han ensayado todavía en el espacio. Y quieren verlo, quieren entrar ya al espacio, a ver cómo es, cómo se mueve su personaje en ese espacio, el director, claro. Así que nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo anterior muy bien para que llegado el montaje, o sea, antes de montarlo tiene que estar terminado y tiene que estar hecho y tiene que estar decidido absolutamente todo. El montaje tenemos que pensar que es para luces, sonido y los últimos toques de actores y de escenas. ¿Cuánto presupuesto se necesita para hacer un escenario? Pues eso es una pregunta y otra pregunta es ¿cuánto dinero te suelen dar? Siempre te dan menos del que necesitarías. Eso es casi siempre así. Depende de la idea, depende con quién trabajes, depende. A mí, yo siempre prefiero hacerlo al revés. Prefiero que me digan cuánto dinero hay. Entonces me dicen, pues hay 200 euros. Entonces digo, pues pienso para 200 euros. Porque si no me dices nada y yo digo, pues voy a hacer una piscina con un trampolín, con un no sé qué, ¿cuánto cuesta? 30.000 euros. Que por cierto, ahora en el Valle Inclán hay una piscina con un trampolín, ¿eh? Tendríais que ir a ver. De Mónica Borromelo, maravillosa. Pero claro, eso cuesta mucho dinero. Y luego te dicen, no, pues tienes 200. Bueno, pues compro una inflable de esas, ¿no? En el Leroy Merlin y ya está. Ya tenemos la escenografía hecha. Entonces es mejor, sobre todo también porque a los directores, si tú les cuentas, quiero hacer esto, y luego la realidad es que puedes hacer esto, pues la sensación de frustración es muy grande. Y hay que intentar evitarlo. Entonces yo por eso intento hablar con producción y que me diga cuánto dinero hay
Y entonces yo le digo al director, mira, podríamos hacer algo así, pero es que tenemos este dinero, entonces vamos a hacer algo realista, porque la frustración es un sentimiento feo y no construye, no se puede construir sobre la frustración. No se puede crear. Frustrado no creas. ¿Cuántas personas necesitas para hacer una escenografía? Pues claro, depende, según lo que te hubiera contestado en la anterior pregunta, que decir, si tengo muchísimo dinero, significa que pues hay mucha utilería o mucho vestuario o muchas cosas de acabados. Y si tengo 200 euros, pues puedo ir yo al Leroy Merlin a por la piscina hinchable, ¿sabes? Quiero decir, no necesito a nadie más, pero hombre, de lo que es escenografía, a veces tengo a un ayudante y luego necesito a los otros departamentos, pero que ya no son de escenografía. Necesito a maquinistas, que son los que lo montan, oficina técnica, que es la que se encarga de tener maquinistas, de tener utileros, de tener sastres. ¿Cómo cambias el escenario entre una escena y otra? Pues prefiero no hacerlo. Cuando diseño una escenografía prefiero no hacerlo porque creo en la inteligencia del espectador y creo que con muy pocas pistas el espectador es capaz de saber que estamos en otro lugar. Y me parece más interesante contar que hemos cambiado de espacio pues con un cambio de luz o simplemente los actores moviéndose de otra forma o utilizando el mismo espacio de otra forma, con un ligero cambio sobre el mismo espacio que hay, que sea el espectador el que tenga que entender, ahora ya están en otro sitio, ¿no? Y eso es una cosa que intento tener mucho en cuenta. El espectador, si piensas que es tonto y le explicas demasiadas cosas con la escenografía, se aburre. Y es mejor que le hagamos trabajar. Yo intento hacer trabajar al espectador, que esté pensando, ¿y esto? ¿Y eso por qué? Y ¿no? ¿Nos parece más interesante? Sí. Bueno, y finalmente, ¿qué consejos nos das para hacer un decorado a las compañías de Loba? ¿Qué consejo os doy? Pues a ver, yo os daría el consejo de que no sé en qué historia estaréis ahora trabajando, pero yo normalmente, mira, por ejemplo, ahora estoy haciendo la Eneida y entonces me he hecho una lista aquí con los conceptos más importantes de la obra, ¿no? La vamos a estrenar en el Circo Price, que tengo la maqueta ahí también, del Circo Price. Entonces, me he leído toda la obra, he estudiado mucho al autor, a Virgilio, y he hablado mucho con quien ha hecho la adaptación, que es Paco Gámez, y he llegado a una lista de conceptos. A lo mejor esos son muchos porque la Eneida es un texto un poco complicado, pero a lo mejor vosotros con que digáis 3 conceptos, 4, y os diría que lo más fácil es hacer el ejercicio de qué objeto o qué espacio o qué configuración de materiales, para abrirlo todo mucho, reflejaría estos 4 conceptos. Y os diría también que, claro, depende del director, con lo mismo digo esto y el director me mata. Pero os diría también que no os fijéis en las acotaciones, yo nunca lo hago.
O sea, si pone, hay una puerta a la derecha, hay una mesa, son cosas que se pueden resolver de forma actoral y la puerta no hace falta, la mesa no hace falta. O sea, porque está en la acotación, no tiene por qué ir. Esto lo tenéis que hablar con el director si realmente se atreve a hacerlo así, porque el director se tiene que atrever a no tener puertas, no tener mesas y estas cosas. Pero esto tiene que ver con lo que os decía de intentar hacer trabajar al espectador, ¿no? Que esté sentado pensando, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no hay una puerta? ¿Y por qué no hay una mesa? ¿Y qué significan esos materiales que han puesto? Creo que eso es lo que hace interesante una escenografía, pero que claro, que encuentre la respuesta, ¿no? No que sea una adivinanza imposible de adivinar, tiene que poderse adivinar. Muchas gracias por enseñarnos tu profesión y gracias por dedicarnos tu tiempo. Si quieres decir algo más. Nada, que a vosotros, que mucha suerte, que aquí me tenéis. Si tenéis más preguntas, si queréis que os ayude con algo, os dé más claves, yo encantada y mucho ánimo. Y no tengáis miedo ni vergüenza ni hacer lo que os apetezca y sobre todo disfrutad con el proyecto porque el teatro es para eso, para disfrutarlo. No sufráis, ni os peleéis, ni nada de eso que no merece la pena, ¿vale? Vale. Perfecto.